acompaña a leer en voz alta, si es tan amable de ponerle una mano al vecino para que esto sea más personal. Hebreos capítulo 12, verso 22. Y léaselo al vecino en voz alta. Dígaselo de esta manera bien fuerte. Sino que nos habíamos acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. El verso que sigue será interesante. A Jesús, mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Ahora denle un abrazo a ese hermano que usted le tocó el hombro. No un aplauso, un abrazo. Y dígale, qué bueno que sos de Sion. Sion en la Biblia tiene una connotación muy importante. Sion es algo muy importante. Es el lugar donde David escogió para poner ahí una habitación y para hacer la habitación de Dios. Y bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar. Pero esta mañana yo quiero desarrollar un tema que yo le puse el título. Yo no sé si estará bueno o no, usted lo juzga. Y vamos a hablar un poco acerca de ser un ciudadano del reino. ¿Cuántos ciudadanos del reino hay aquí? Pero Sion es algo muy importante, les decía. Vamos a ir a muchos versos de la Biblia. Uno de ellos está en el Salmo 87, del verso 1 al verso 7. Vamos a leer ahí un momento. Porque Sion es algo muy importante. Podríamos hablar de muchos incidentes, acontecimientos que ocurrieron en ese lugar. Y podríamos hablar de muchas cosas que se dieron ahí y que se establecieron y que salieron de ahí para el resto de la nación. Pero lo primero, lo que quiero enfatizar es solamente una cosa. Es lo que simbólicamente significa en el Antiguo Testamento Sion. Y lo que ahora ya no es simbólico, sino que es una realidad. Sion era una parábola en el Antiguo Testamento de lo que nosotros íbamos a hacer en este tiempo. Sion era una ciudad, se le llamó la ciudad del Dios vivo, se le llamó la ciudad del rey o del gran rey, se le llamó la cabecera de las ciudades, se le llamó de muchas maneras en el Antiguo Testamento. En el Salmo, en el capítulo 87, en el verso 1 en adelante, se nos dice muchas cosas que son o que se espera que Sion sea. Pero antes de leerlo, quiero decirles que según el apóstol Pablo, nosotros nos acercamos a Sion y que ahora cuando somos cristianos, somos parte de Sion. Se nos llama también que somos la ciudad del Dios vivo, que somos Jerusalén la celestial. El miércoles mencioné que el reino de Dios tiene un palacio allá en el tercer cielo y que ese palacio es la habitación del trono de Dios. Y que desde ahí, desde ese lugar, es donde está Él gobernando la tierra. Y a ese lugar es donde nosotros dirigimos nuestra adoración, nuestra alabanza y toda nuestra vida. Y que ese palacio, llamado la Nueva Jerusalén, descenderá del cielo de Dios a una tierra nueva y a un cielo nuevo, según Apocalipsis. Eso lo vimos el miércoles. Pero esta mañana yo quiero que entremos ahí a los Salmos. Dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá y de Sion se dirá, y aquel han nacido en ella y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová
contará al inscribir a los pueblos: este nació allí. Y cantores y teñedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. Una vez más. Verso 1. Su cimiento está en el monte santo. Tóqueme al vecino y dígale: Dios puso su cimiento en Sion. Y Él ama las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Por favor, ayúdenme, le ruego su ayuda. No crea que es que quiero utilizarlo, es que quiero que me ayude. Tóquese a ese vecino suyo y dígale: en la Biblia dice, levántese ustedes puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Usted, hermano mío, es una puerta eterna. Y esa puerta eterna, Dios la ama más que todas las demás puertas. Nosotros somos una puerta puesta aquí en la tierra. Hace unos días mencioné esto en un mensaje. Jesús es la puerta del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Dios nos estableció a nosotros aquí en la tierra como puertas. Ahora bien, la Biblia dice que Dios ama las puertas de Sion más que todas las demás puertas. Así que si usted es una puerta y si usted está en Sion, usted es una puerta que Dios ama más que las demás puertas. ¿Cuántos pueden decirme un poderosísimo amén? Verso 3 dice: ¿cuán cosas gloriosas se han dicho de ti? Ahora, vuelve a ser vecino del otro lado y dile: hay cosas gloriosísimas que se dicen de ti. Y de esa vamos a hablar esta mañana, díganme. También. De eso vamos a hablar esta mañana. Ahora quiero que lean el verso 5. Y de Sion se dirá: este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. De ustedes y de mí se dice hoy, en el cielo, en la tierra, en todo lugar se dice: este y aquel ya nacieron en Sion, y el Altísimo los ha establecido para gloria suya. Amén. Quiero que sigan el verso que sigue. Jehová contó. Déjeme tomar esto un poco diferente. El Señor lo contó cuando lo escribió. En el momento que estaba escribiendo tu nombre, el Señor lo contó, porque en un libro fue escrito tu nombre y ahora eres registrado como parte de los habitantes de Sion, y el Señor se lo contó a todo el mundo. Bendito seas por eso. Eres un bendecido del Señor, porque fuiste escrito en la ciudad del Dios vivo. Y cantores y teñedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. Así que esto significa Sion para Dios. Sion es una ciudad escogida entre todas las ciudades del mundo, entre todas las ciudades, para poner ahí Dios su habitación y para hacer una ciudad de hombres y mujeres inscritos en sus libros. Pues la Biblia enseña acerca de esto, y estoy tratando de sujetar un poco mi lengua para no ir a tantos y tantos versos que hablan de nuestras escrituras en los libros. Lucas, por ejemplo, dice que el que lo confiesa delante de los hombres, él lo diría arriba en los cielos. Así que imagínense al salmista escribiendo sobre esto años antes de que Cristo viniera, declarando todas las cosas que se dirían y se harían por causa nuestra, y todo aquello en lo que nosotros habríamos sido constituidos por el Señor de muchos años antes aún de que Él viniera. Así que tengo algunas noticias para usted esta mañana. El monte de Sion se conoce como la ciudad del Dios vivo. ¿Cuántos están seguros aquí que pertenecen al monte de Sion? Así que el monte de Sion o la ciudad de Sion es una ciudad. Y yo fui hecho, según lo que acabo de leer, fui constituido, establecido como un ciudadano de la ciudad de Sion. Te voy a hablar esta mañana de 3 mentalidades. La primera mentalidad que tengo que desarrollar es la mentalidad de ciudad y mentalidad de ciudadano. Tóquese al vecino suyo y dígale: mentalidad de ciudad y mentalidad de ciudadano.
Ahora, por favor, repítaselo a él. Deje de estar pensando en una pequeña iglesia y piense en una ciudad. Tenemos que desarrollar mentalidad de ciudad. Nosotros no somos una iglesia metida en las faldas del volcán Barba. Somos una iglesia que somos llamados, según Dios, la ciudad de Dios. Y tenemos que pensar en ciudad. Nosotros ya no somos la iglesia La Guarache, somos la iglesia de Heredia. Y después de Heredia, la iglesia de Costa Rica. Después de Costa Rica, la iglesia del mundo. Una de las cosas que tenemos que aprender a pensar es aprender a desarrollar una mentalidad de ciudad y una mentalidad de ciudadano. Una vez más, una mentalidad de ciudad y una mentalidad de ciudadano. ¿Sabían? Dios nunca quiso que el hombre viviera en ciudades. No, las ciudades constituidas por el hombre nunca fueron un diseño de Dios. Dios le dijo a Adán: Adán, váyase por toda la tierra y extiéndase por toda la tierra. Las ciudades nacieron como un pecado de Caín, y el que estableció la primera ciudad en el mundo fue Caín. Estableció una ciudad y le puso su nombre y le llamó Cainán a esa ciudad. Y las ciudades que fueron establecidas después, como la ciudad de Babel y todo esto, fueron establecidas por un desacuerdo entre un hombre con la voluntad de Dios. Pero Dios quería que la tierra fuera llena completamente y los hombres no se amontonaran en un lugar, sino que llenaran la tierra, y entonces toda la tierra fuera llena de la gloria y del conocimiento de Dios, que le transferirían los hombres a toda la tierra. Entonces, queridos míos, porque Dios tenía un diseño de una ciudad perfecta. Los diseños de Dios son siempre perfectos y no nacieron ayer y no nacieron hace 2 años, sino que son desde el siglo hasta el siglo, desde la eternidad hasta la eternidad. Y Dios había soñado con una ciudad y con unos ciudadanos que fueran de una clase muy especial, de una estirpe especializada, porque Él tenía planes con nosotros. Y Él sabía que la ciudad del Dios vivo estaría extendida por toda la tierra y se llamaría Sión. Por lo tanto, yo fui constituido ciudadano de la ciudad de Sión. ¿Cuántos ciudadanos tengo aquí? Porque la iglesia es la ciudad del Dios vivo. Hebreos dice: somos la Jerusalén celestial. Nos acercamos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Tenemos en el reino de los cielos, no hay sino un solo pasaporte, que lo ganó Jesús con la cruz, con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, donde nos licenció a todos para ser parte integrante, donde se nos entregó un pasaporte con una nueva identidad y nos convertimos en nuevos ciudadanos de un reino. Todos los que estamos aquí somos ciudadanos de un reino. Por eso tenemos que aprender a tener una mentalidad de ciudad y una mentalidad de ciudadano. Porque toda ciudad tiene 3 cosas que quiero mencionarle esta mañana, y sería una catástrofe si las ciudades no tuvieran estas 3 cosas. La primera cosa que una ciudad tiene y debe tener es gobierno. Diga conmigo: gobierno. Ciudades sin gobierno son anárquicas, se convertirían en una catástrofe. Toda ciudad tiene que tener un gobierno. Esa ciudad tiene que tener un gobierno que la legisle. Por lo tanto, si no hay gobierno, no puede haber ciudad. Nosotros estamos bajo el gobierno de Dios y estamos bajo el gobierno del reino de los cielos. Tenemos un Señor, tenemos un capitán, tenemos un ejército a favor nuestro, tenemos todo a nuestra disposición porque hay gobierno. Nosotros nacimos para gobierno. Esto lo he mencionado muchas veces, pero quiero decirle una vez más lo que le compartí el miércoles. Lo que se perdió en el reino de los cielos, lo que vino a buscar Jesús, no fue solamente un hombre. Y les pregunté el miércoles: ¿se perdió Adán? No se perdió. Adán no se perdió. Lo que Adán perdió fue su gobierno. Y en Lucas, cuando Jesús vino y habló, y Él dijo: y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él nunca dijo los que se habían perdido, y Él nunca dijo el que se había perdido. Dios dijo, Jesús dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se perdió fue el gobierno.
Así que la iglesia nació para restaurar el gobierno de Dios aquí en la tierra. Tengo que mostrarle algo esta mañana muy importante. En un momento yo espero que usted tenga sus ojos y oídos atentos. La segunda cosa que tiene toda ciudad es ciudadanos. Y nosotros necesitamos desarrollar mente de ciudadano. Yo doy gracias a Dios porque en Costa Rica, hace muchos años atrás, se instauró una ley que dice que si usted tira basura por el carro, usted es multado. Hasta el día de hoy no he escuchado a nadie que haya sido multado por esa ley. Pero ¿cómo ha servido para que nosotros dejemos las malas costumbres de estar tirando basura por las calles? Dicen que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Y qué tristeza que me da a mí cuando yo veo hermanos todavía que tienen 1 o 2 años o unos meses de estar en la iglesia, y todavía llego y veo a hermanos que vienen y se recuestan a la pared y hacen así. Porque eso a mí me habla de una mentalidad. O cuando vemos, y por alguna ocasión, ahora que estamos en la etapa de arreglando los baños, y veo algunas cosas que se ven en los baños, cuando uno entra por una emergencia, hermano, a mí eso me preocupa. No me dejan entrar en detalles, porque después yo sé que usted va a ir a almorzar. Pero cuando uno ve ciertas cosas que ocurren a lo interno de un baño, Dios mío, nosotros necesitamos tener mentalidad de ciudad. ¿Qué pasa si todo el mundo hace lo que usted hace en los baños? ¿Qué pasa si todo el mundo hace lo que usted hace? Imagínense los caballeros aquí, que todos nos pongamos en esa pared. Y ahora se nos ocurre poner, porque no sé a dónde se nos vendió la idea de que nos vemos, no sé si sexys o no sé qué se imagina la gente, pero ellos están recostados aquí, con el zapato en la pared, y no se dan cuenta que alguien tuvo que ir a pintar esa pared, y que costó dinero, y que costó esfuerzo, y que alguien tuvo que levantar esa pared y pintarla. Porque la iglesia tiene que entender una mentalidad de ciudad, tiene que desarrollarse esa mentalidad, y tengo que desarrollar la mentalidad de ciudadano. Hace muchos años atrás, yo estoy peleando con los muchachos, cuando tenía 17 años, yo estaba peleando con los muchachos para que aprendieran a amar donde vivían. Porque es común ir en los buses y escuchar esto. ¿Dónde vive usted? Allá, en la jungla. Como si dijéramos la capital del mundo. Los judíos tenían ese problema y decían, ¿y de Galilea puede salir algo bueno? Pues yo quiero decirles a ustedes que cuando la gente desarrolla mentalidad de ciudadano, ellos entienden que el mundo está a sus pies y que ahora ellos tienen derechos y responsabilidades dentro de esa ciudad y que no hay límites ni barreras para ellos, porque perdieron la mentalidad de pequeñez y expandieron su mente a una dimensión mucho mayor y mucho más gloriosa. Y sí puede salir de Costa Rica cosas muy buenas para el mundo. Si no, pregúntenle a Franklin Chan. Gracias por sus amenes, tengo 2 creyentes. Y los ciudadanos de cada ciudad están inscritos. Vean la cédula suya, tiene un numerito. Eso lo acusa a usted o le enseña a usted en el lugar donde usted nació. Ese numerito dice que usted es ciudadano. Por ejemplo, en mi caso de Heredia, yo nací en Heredia y voto en Chacuitis por puro gusto. Porque además me gusta. Cada 4 años en las votaciones yo me levanto temprano, voy, voto muy rápido porque hay poca gente ahí. Y vengo ya temprano. Porque soy un ciudadano y estoy ejerciendo mis derechos y mis responsabilidades también. Pero toda ciudad tiene ciudadanos. Una ciudad no se puede hacer de edificios. Y este es un problema serio en la iglesia actual. Por favor, para que nadie se duerma, mueva un poquito cariñosito al vecino y dígale, esta iglesia está constituida por personas, no por un edificio. Una ciudad no es una ciudad si tiene edificios. Una ciudad es ciudad si tiene ciudadanos. No importa si no hay edificios, pero si hay ciudadanos, entonces vamos a tener una ciudad.
Una iglesia no existe por un edificio lindo, existe por gente linda que la habite. Miren lo que dice el verso 23 de este capítulo 12 que leímos. Dice la Biblia que nosotros nos acercamos a la ciudad de Dios vivo. Miren lo que dice Apocalipsis 20:15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, porque toda ciudad lleva un registro de quiénes y cuáles son sus ciudadanos. Y en el cielo llevamos un registro, o se lleva un registro de nuestra vida en el reino de los cielos. Y número 3. Número 3. Toda ciudad tiene una cultura diferente. Tiene costumbres diferentes. A propósito de escribir, miren lo que dice Salmo 87:6, dice: y Jehová contará al escribir a los habitantes de Sión. ¿Cuántos habitantes de Sión son aquí? Amén. Usted dirá: ¿a qué me importa eso a mí? Espérese un momento, no sea precipitado. Usted tiene que aprender a reposar y tener calma. Toda ciudad tiene una cultura. Y la cultura es la expresión, hermanos míos, de una mentalidad que desarrolla costumbres y que desarrolla acciones que se convierten, hermanos míos, en simplemente una cultura. Usted se viste como se viste, come lo que come, habla de la forma que habla. Es interesante Costa Rica, somos un país muy pequeño, muy chico. Pero si nosotros vamos a la zona sur del país, las personas hablan de cierta manera, tienen sus toques para hablar, tienen sus asuntos. Por ejemplo, nosotros llegamos allá y tuvimos que aprender una serie de cosas, porque la gente a los zapatos les decía diferente. Nosotros les decíamos chancletas, ellos les decían chinelas. La chinelita. Porque en cada ciudad tiene una cultura. Y la idea nuestra, al llegar al entendimiento de que nosotros somos ciudadanos de Sion, es que adoptemos la cultura de ese lugar. Y la cultura del reino de los cielos, a la cual Dios nos ha acercado, es una cultura de honra, es una cultura de honor, donde tú estás honrando a tu vecino y tu vecino aprendió a honrarte a ti. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Así que la cultura también viene de culto, es una conjugación de cosas de adoración que tienen que ver con alabanza, que tienen que ver con deidades, y que según a lo que se adore en ese pueblo, así se establecerá esa cultura. Ese es nuestro culto. Por eso nosotros solamente tenemos un culto de adoración y adoramos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo, que es Dios sobre todos los dioses. Porque esa ciudad y esos ciudadanos tienen que desarrollar esa mentalidad. Porque Dios, el Dios de toda carne, ¿cuántos saben que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra? Y gobierna sobre todo y es dueño de todo absolutamente. Salmo 9:11, necesito que vaya conmigo allá. Cantad a Jehová, que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras. A Dios le plació levantar una ciudad y establecerla como su habitación. Y será importante que usted desarrolle esa cultura, que desarrolle esa mentalidad, que entienda cuál es ese gobierno. Porque Dios dijo que Él habitaría en Sion. Número 2, Salmo 48:1-2. Dice la Biblia: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. Dios está en su santo monte. Dios espera que esa gente que se llama Sion aprenda que Él vive ahí, que Él es grande y digno de ser en gran manera alabado aquí en medio nuestro. Así que levante su mano por un momento y dígale: te alabo, Señor, con todo mi corazón, aquí desde la ciudad de Dios vivo. Número 3, Salmo 76:2. Dice la Biblia: en Salem está su tabernáculo y su habitación está en Sion. A Dios le gusta vivir aquí entre nosotros. Somos la ciudad de Dios vivo. Uno más, Salmo 132, versos 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sion y la quiso por habitación de sí. El verso que sigue: este es para siempre el lugar de, atención,
levante sus antenitas. Esto usted lo necesita escuchar, yo sé. Como usted ha escuchado esto, permítame no ir al libro de Mateo. Un día Jesús estaba hablando de lo siguiente. ¿Ustedes quién dicen que soy? Así que se acerca a Pedro. Déjenme adelantar esto rápido. Dice: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo esta palabra: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo una cosa: tú eres Pedro, y sobre esta revelación yo edificaré mi clase reinante. ¿Cuántos están aquí? La palabra iglesia es de eclesía, que significa de los llamados de afuera para gobierno. La palabra iglesia no tiene nada que ver con congregación, no tiene nada que ver con reunión, tiene que ver con gobierno. La Biblia dice, cuando Pedro está hablando de esto, cuando los césares, emperadores romanos, hacían eclesía, ellos lo que hacían era llamar a los gobernantes de todas las ciudades y naciones que hubiesen conquistado y traerlos a una reunión, y de ahí salían las leyes. Así que cuando Pedro escuchó estas palabras sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo que Pedro entendió y los discípulos entendieron es: sobre esta iglesia o sobre esta roca yo edificaré mi clase de gobierno. ¿Cuánta gente de gobierno hay aquí? Por lo tanto, dice la Biblia que Sion sería el reposo de nuestro Dios. Dios reposa porque tiene iglesia. Dios descansa porque tiene iglesia. Un hombre le falló, otra generación le falló, un pueblo le falló, pero hay una iglesia que Él espera que no le falle. Somos Dios, la iglesia que está diseñada para ser el reposo de Dios. Un día un hombre le dijo: Señor, te seguiré hasta el fin del mundo. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Y por qué no tenía dónde recostar la cabeza? Sería que nunca dormía, o dormía parado con los caballos. Claro que no, porque unos versos antes nos encontramos durmiendo en un barco, y unos versos antes en el libro de San Marcos le preguntan: ¿dónde moras? Él dijo: venga, vea, y lo llevó a una casa, tenía una casa. Y sería muy loco que si Jesús no tenía una casa, no tenía una cama. Los hombres no dormimos de pie. Cuando Jesús dijo: no tengo dónde recostar la cabeza, Él estaba hablando de que todavía no había sido constituida la iglesia, que es Sion, la celestial, el lugar de su reposo. Dios reposa porque tiene iglesia. Toque tu vecino. Yo sé que alguien no me entendió eso, pero toque o dígale: Dios reposa porque tiene iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, 27 me parece. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, 12, 26. Y como cuerpo, la cabeza reposa sobre el cuerpo. Por lo tanto, dice la Biblia que Sion es el lugar de su reposo. Pregunto: ¿puede reposar Dios aquí? ¿Puede venir Dios esta mañana y reposar en medio nuestro? Porque somos Sion, porque somos su iglesia. Por eso me tomé un tiempito para explicar, aunque sea así, a grosso modo, lo que significa Sion en la Biblia. Así que somos la ciudad del gran rey. ¿Alguien puede levantar su mano conmigo y declararlo? Yo soy ciudadano de la ciudad del gran rey. Soy la habitación del Dios Todopoderoso. Me volvió ciudadano. Soy su cimiento y su fundamento. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 87? Dice la Biblia que en Sion Dios estableció su cimiento y su fundamento. Así que Dios viene a la iglesia para cualquier cosa que Dios quiera hacer parte de la iglesia. Lo que estoy tratando de decirte es que Dios te estableció en una posición tan importante que cualquier cosa que quiera hacer, Él viene y te toma como un fundamento y parte de ti, y va a salir de ti a las naciones del mundo. Porque eso es Sion. La segunda cosa, hermano mío, que te estoy mencionando, el verso, Mateo capítulo 8, verso 20, para los que anotan, fue la cita que dije anteriormente sobre que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar la cabeza.
Esto es un asunto serio, hermanos. ¿Cuántos están siguiéndome? Ya tenemos que parar. Tenemos que renunciar a la mentalidad de mendigo, de pordiosero, que está recibiendo migajas. La mujer que habló de migajas no era cristiana. Esta mujer que vino a Jesús y le dijo: Señor, ayuda a mi hija. Jesús le dijo: no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo: pero los perros, si es cierto que soy perra, aún los perros comen de las migajas. Pero lo que Jesús estaba diciendo unos versos antes es: todo lo que yo tengo a mi disposición es pan para que coman mis hijos. Todo lo que está en el reino le pertenecen a los hijos. No somos mendigos y no somos perros. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y tenemos que parar. Por eso, usted tiene que aprender a orar. Va a tener que aprender a hablar. Va a tener que aprender a comportarse. Acuérdense de aquel viejillo pequeño y cuando le trajeron un desertor le dijeron: mi general, aquí hay un desertor. Él preguntó: ¿cómo se llama? Dijo: me llamo Napoleón. Dice: Napoleón, usted no puede llamarse Napoleón y ser un desertor. O cambia de actitud o cambia de nombre. Y nosotros será mejor que cambiemos de actitud. Yo hablaba con los hermanos hoy. Miren, ¿cuántos hemos dicho: Señor, bendíceme? Mauricio, en un momento, yo no sé cuántas veces, y yo no quiero que se sienta mal. Esta es la fuerza de la costumbre. Señor, bendice a Mauricio en el nombre de Jesús. Y Dios está en el cielo diciendo: pero no han leído la Biblia, que yo les dije, que yo les bendije con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Por qué se están devolviendo allá cuando ya son benditos? Amén. ¿No han leído el Salmo 23 que dice que yo donde quiera que ande soy bendito y la mesa del Señor la sirve delante de mí? Todo está bien, todo está bajo control de Dios porque soy un ciudadano. Amén. Acuérdate de mí, Señor. La oración del penitente pecador, o lo que cantamos. Por eso me gusta lo que está pasando en la música de esta iglesia, porque hay cantos que, aunque sean bonitos, los desechamos porque no van de acuerdo a nuestra identidad. Pero cuando hablamos de que venga tu reino, yo voy a ir a otra dimensión, voy a crecer, voy a ir a un nivel mayor. Estoy hablando del lenguaje del cielo que se enseñó para mí. Estoy hablando de la cultura del reino. Hay canciones muy bonitas. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Esta es la canción preferida de los tacaños. ¿Cómo con manos vacías? Pero traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, beso tus pies. Estamos hablando de otra dimensión. Estoy hablando de alguien que entiende que Él tiene algo que ofrecerle al Rey de Reyes y Señor de Señores, que le trae el incienso y el oro y la mirra que Él le dio y lo derrama delante de sus pies, porque Él ya no es un pordiosero, es un ciudadano del reino de los cielos. Amén. Tenemos que transicionar, porque las cosas tenemos que parar, queridos. Usted pensó que no solamente decir: ya no digo Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. ¡No! Y cuando oras, no seas como los hipócritas que solo hablan tonteras. Entre como tiene que ser, dice, entre a la presencia de Dios como un hijo. Entre a la presencia de Dios como aquel sobrino que llegó donde el tío le dijo: tío, usted sabe una cosa, tío, si usted me compra un helado, yo me lo como. Eso digo, entren a mi presencia diciéndome: papá,
soy tu hijo, soy tu heredero. Todo lo que tú tienes es mío y lo que es mío es tuyo, porque somos padre e hijo. Soy tu sangre. Esto es ahora hueso de mi hueso. Tenemos que transicionar, queridos. Tenemos que desarrollar una mentalidad de ciudadanos. Gracias por sus amén. Tengo que avanzar un poco. La iglesia existió. Adán le falló. El otro le falló. El otro le falló. La generación entera no quiso entrar en la tierra prometida. Te dijo, no hay ningún problema. Yo voy a levantarme a una Sion celestial para yo reposar. Siempre ha sido la intención de Dios reposar, buscar a alguien en quien reposar. Por eso dice la Biblia que él hizo el hombre, y dice después de que hizo el hombre, él reposó, porque ahora tenía a alguien que gobernaba y él podía reposar. ¿Cuántos están siguiéndome? Toque al vecino en su frente y dígale, la segunda mentalidad que tienes que desarrollar es una mentalidad de primogénito. Levante su manita al cielo conmigo y diga, yo soy primogénito. Esto le va a gustar a alguien, esto va a bendecir a alguien, esto le va a llenar el corazón de gozo a alguien esta mañana, como lo hizo conmigo. Hebreos 12:23, Jairito, láncelo. Por favor, yo quiero que lea esto con toda la fuerza que usted tiene. No sea tímido en este momento. ¿Alguien puede gritar esto conmigo? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Y el Salmo dice, y Dios se gozó cuando los escribía. Dios estaba haciendo una fiesta y haciéndose un bailadito cuando nos escribía a nosotros en el cielo. Ahora levante su mano y diga esto conmigo. No un primogénito, sino una congregación de primogénitos. Desarrolle una mentalidad de primogénito. Déjenme hablarles un poco de los primogénitos. El primogénito, la definición son muchas, pero una de las definiciones de primogénito es el que está de segundo al mando. Es el que nació primero. Es el primero en responsabilidad y en privilegios. Eso es un primogénito. Y Dios no quiso un primogénito. La Biblia dice que Jesús fue hecho el primogénito entre muchos primogénitos. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Esto es bueno. Esta cosa me bendijo tanto. En la ley de Moisés dice la Biblia así: todo primogénito que abriere matriz será consagrado santo al Señor. Entonces la intencionalidad de Dios era que toda persona que paría un primogénito lo tomara, lo llevara a la iglesia, y ese tipo ahí en adelante existiría para honrar y glorificar a Dios, y sería un hombre de reino, de gobierno, un hombre, un sacerdote en su casa. Ustedes conocen la historia de Samuel. Ellos no estaban haciendo nada que no estuviera contemplado en la Biblia. Pero ¿saben lo que pasaba? El primogénito tenía que ser redimido. Si el papá decía, ay no, Señor, pero es que yo solo sé que lo tengo, entonces tenía que ir al templo, llevar una grandísima ofrenda y redimir, y hacer un sacrificio y redimir. Compraba de nuevo al primogénito. Lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario fue comprar de nuevo toda una generación de primogénitos, y cambió las cosas, porque ahora no era un primogénito en la familia, ahora somos una familia de puros primogénitos. Así que el primogénito tenía la responsabilidad de gobierno. Cuando el papá moría, no le quedaba la responsabilidad de gobierno a la mamá, le quedaba la responsabilidad de gobierno al hijo mayor. Él cuidaba por sus hermanos. Ahora estoy hablando con primogénitos que se quedan muy serios. Esto no se trata de que si usted nació primero o después, o si usted fue un accidente o no. Usted es un primogénito según Dios dice. Así que enderécese, tome su posición erguido y compórtese como un primogénito. Al primogénito le pasaban estas cosas. Miren,
papá y lo ponía frente a toda la multitud y le decía: este es mi primogénito. El Padre Celestial, siguiendo la cultura judía, esto lo hizo de esta manera. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, siguiendo la tradición judía, vino a la tierra y dijo: este es mi hijo primogénito. Hagan negocios con él como si lo hicieran conmigo, porque en este momento le estoy otorgando todo lo que yo tengo, se lo transfiero a él. ¿Saben lo que hizo Noé? Le mencioné la parte mala de él. Noé no tenía, él estaba con una mentalidad, pero Noé dijo: sea Sem bendito y sea Jafet bendito, more en las tiendas de Sem. ¿Por qué? Porque habíase trasladado la primogenitura a Sem, y Sem era el dueño de toda la tierra, porque cuando los padres heredaban a sus primogénitos, le daban los terrenos, en algunas ocasiones el doble de la herencia, y en algunas ocasiones todo el terreno, todo, porque ese primogénito ahora tenía la fuerza, la habilidad de sostener a su familia. No era la mamá, eran los primogénitos. Yo sé que nosotros vivimos en una cultura matriarcal, donde ahora es María de Santa Paloma, y como María de Santa Paloma aquí se adora a María y todo el mundo gira a través del matriarcado. Pero no es así en el reino, y no estoy diciendo que las mujeres tienen que hombres al poder y las mujeres... No, estoy hablando de un principio divino de primogenitura. El primogénito le era entregado toda la herencia y él velaba. Su papá se podía morir tranquilo si tenía un primogénito. Jesús podía irse al cielo tranquilo, luego de haber establecido una congregación de primogénitos, porque todo estaría bien, porque sería gente que entendería los misterios de Dios y gobernaría por Jesucristo. Amén. No hubo primogénitos, muchos primogénitos. Pero el primogénito, miren lo que le ocurría. El papá usualmente del primogénito lo tomaba, le hacía una túnica lindísima de colores y se la ponía encima, y venía y le decía: hijo, de aquí en adelante tú eres mi primogénito, y le ponía la túnica encima. Y el chiquillo andaba con una identidad, porque había sido investido de una autoridad mayor, y él tenía el dominio, el control, él gobernaba, él sabía que estaba por encima de los demás. Si no, pregúntenle a José. Él llegó donde los hermanos y les dijo: bien, mi túnica de colores, y acabo de tener un sueño, y en mi sueño decía que ustedes se inclinaban delante mío, porque yo tengo mi túnica de colores, yo ando mi túnica de colores. Y cuando los hombres tomaron a José, tomaron su túnica de colores, mataron un animalito y la mancharon de sangre y pecaron contra la unción. Porque tenía la túnica de colores, y la túnica de colores la tomaron, la llevaron a Jacob, le dijeron: Jacob, este no es el vestido de José. Esto quería decir que la primogenitura ya no estaba más, ahora le tocaba a otro. Porque José, a pesar de que no era, Jacob lo hizo ser. No pasaría mucho tiempo que aquella túnica de colores se haría efectiva, porque le fue entregado todo el gobierno de Egipto, porque él era el primogénito por derecho. ¿Cuántos alaban al Señor aquí? Lo que estoy diciendo es que a ti te vistieron con una túnica que contiene la sangre de Cristo, y tú puedes caminar en gobierno porque tienes una túnica encima, porque has sido investido de autoridad y poder, porque sos de la generación de los primogénitos. Pero al primogénito le pasaba algo interesante. Por cultura, no sé, ellos creían que el primogénito cargaba una unción especial. ¿Cuántos cargan una unción especial aquí? Y se creía que la saliva del primogénito sanaba. ¿Les parece familiar? Uno lee cosas en la Biblia y uno dice: ¿qué cosas más raras decía Jesús? No eran raras, ¿para qué nosotros no sabíamos? Pero la vestidura, cuando la gente veía caminar al primogénito,
Él llevaba una vestidura. Así que yo voy con mi trajecito loco de contento porque soy el primogénito. Y voy por la ciudad. Y mire lo que pasaba. Y pasaba el primogénito ahí caminando, contentillo, por ahí no sé qué. Y había un enfermo. Y la gente le decía, vaya donde el primogénito para que lo escupa, para que sea sano. Y viene Jesús caminando y se encuentra un ciego. Le dice al ciego, ¿qué quieres que yo haga? Le dice al ciego, yo quiero que vea. Y agarra a Jesús, toma impulso. ¡Pum! Escupe. Y le demostró al mundo, le demostró a la religión, le demostró a los fariseos y nos mostró a nosotros que era el primogénito de toda creación de Dios y que estaba en gobierno de absolutamente todo porque Él era el primogénito. Amén. Pero que haga algo por mí. Pero se creía esto, se creía. Entonces Jesús viene siguiendo la tradición judía, le escupe a los ojos de aquel hombre, después le dice, vaya, lávese al estanque. Y cuando el hombre viene, dice, veo, porque un primogénito lo había tocado. Tenemos que ir y tocar este mundo y escupir en esta tierra para que sea sana. Vamos a lanzar la palabra de Dios porque somos los primogénitos. Vamos a usar nuestro manto de colores para ser sanos. Quiero mostrarle algo esta mañana. Isaías capítulo 51, verso 16. Por favor, lean esto. Porque Jesús te hizo parte de los primogénitos. Jairito, póngame primero Efesios 2:6. Porque eso tiene que ver con algo más que necesito decirle antes de seguir. Por favor, quédense conmigo aquí, Efesios 2:6. Y juntamente con Él, por favor, léalo conmigo. Nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, sobre todo principado, poder, autoridad, dominio y sobre todo el nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y lo dio por cabeza a la iglesia, la plenitud de Él, que es su cuerpo y es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Isaías 51, 16. ¿Están aquí? Miren. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo, Sión, pueblo mío eres tú. La Biblia dice que Él nos cubrió con su mano y nos dijo, tú eres mi pueblo, por favor vuélvase al infierno entero y a los demonios y a los vecinos y al carnicero y al panadero y al lechero y al polaco que lo está tratando de degradar a usted y diga, yo soy pueblo de Dios, nación santa, soy Sion la celestial, soy un primogénito, estoy vestido de colores y llamo la atención del cielo. Cuando camina el cielo se fija en mí porque soy un primogénito, tengo la autoridad para sanar en mi boca. Amén. Mire Isaías 2:3. De la ciudad del Dios vivo saldrá la revelación profética y saldrá gobierno. Quiero que vean esto. Acontecerá en los posteros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabecera de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, porque de Sion saldrá gobierno, saldrá la ley. ¿Qué estoy diciendo? Que el espíritu de revelación ha sido puesto en ti y que tu trabajo te tienes que preparar, porque tu jefe te va a venir a pedir direcciones, porque ellos están perdidos, pero nosotros tenemos el gobierno divino establecido en nosotros, y que habrá tal nivel de revelación cuando tú entiendas que eres un primogénito y que tienes ciudadanía celestial, que la presencia de Dios caerá sobre esta gente y vendrán a ti a buscar leyes y gobierno. Alguien dígame un amén si lo cree.
Déjenme ir a la otra parte que necesito, porque de la iglesia saldrá el gobierno. Nos han tocado algunas, como pequeñas experiencias con gente de gobierno que han venido a nosotros y de repente nos han dicho una y otra cosa, y le hemos dicho, hagan esto, esto y esto, y lo hacen de un papel. Nos han tocado apenas un poquito de pinceladas, pero viene el tiempo en que los políticos no buscarán a los brujos, buscarán a los cristianos. Viene el tiempo en que los gobernantes ya no van a buscar a los hechiceros ni a los lectores de las cartas, buscarán cristianos que van a decirles el camino por el cual deben de caminar. Diga el pueblo de Dios un poderoso amén. La tercera mentalidad que usted necesita desarrollar. Déjeme mostrarle una cosita más solamente en esto. Hebreos capítulo 6, verso 1, no lo busque Jairito. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, el cual es Cristo, sino que nos toca desarrollar una mentalidad de perfección y de perfeccionados. Yo sé que esto va a chocar con la mentalidad religiosa. Mentalidad de perfección y perfeccionado. Esa es la tercera mentalidad que se requiere que nosotros desarrollemos. Mentalidad de perfección y perfeccionado. ¿Cuántos han sido perfeccionados mediante la sangre de Cristo? Sé que usted no entiende esto, pero toque al vecino y dígale, yo he sido perfeccionado en mi espíritu. Mi carne está luchando, pero en mi espíritu he sido perfeccionado. Gracias, hermano. Pablo dice en Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, sino ya el fundamento está echado. El fundamento es Cristo y el fundamento de Dios somos nosotros, Sion, donde Él vino a poner su gobierno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo hasta ahí? Termino un minutito más nada más. Mire lo que pasa aquí, queridos. Yo estaba en iglesias y yo no quiero criticar a nadie. Dios me libre de eso, de pecar contra los hombres de Dios. Ellos tienen su revelación y tienen una confusión. He hablado con algunos hermanos que han sido victimizados por este tipo de teología y ellos están hablando, no pastor, nosotros tenemos que ser súper santos porque hay que defender la sana doctrina, y están armados hasta los dientes y peligrosos además defendiendo algo que es indefendible. Y Pablo dice, ya no echemos más otro fundamento, porque ya el fundamento está ahí y es Cristo. En otras palabras, usted no es santo por usted mismo, es santo porque Cristo lo santificó, y nunca llegará a la perfección por usted mismo. Es así porque Cristo lo hizo por usted, todos se lo debemos a Él. Y no se crea más santo que el otro, porque no va a ser así. Pero toque a decir, dígale, tenemos diferencias almáticas y las vamos a tener, pero tenemos comunión en el Espíritu. Puede tocar a su vecino un momento y darle un pequeño abrazo y sentir la comunión con el Espíritu que tú tienes con Él, porque fuimos limpiados con la preciosa sangre de Jesús. Por lo tanto, tenemos que ser practicantes de justicia. Segunda Timoteo capítulo 3 verso 16. ¿Están ahí? Pégase una estiradita a manos, así nada más, ya lo vamos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios que ha sido justificado, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura tiene una finalidad. Debe ser utilizada para redarguir, para corregir, para inspirar, para animar,
Dice la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, que este hombre sea un practicante de justicia. Porque de la justicia se derivan muchas cosas que nosotros tenemos que disfrutar. La paz es un fruto de justicia. La Biblia dice que el fruto de justicia se cosecha en paz. Así que tú cosechas la paz de la justicia en la que vives. Y nunca podrás vivir en tu propia justicia. Te tengo una mala noticia. Todo lo que has tratado de hacer para ser justo delante de Dios por tus propios medios no sirve y nunca fue tomado en cuenta en Cristo Jesús. Nosotros usamos términos malos. Yo me lo gané para Cristo. ¿Alguien ha usado esto? Alguna vez todos metimos los pateos. Y probablemente lo hagamos otra vez. Me he ganado 50 para Cristo este año. Usted no ganó nada. Ya estaba ganado. El día en que yo me salvé, decimos, no, hermano, ya estábamos salvados, solo que no nos dábamos cuenta. Piénselo. Yo soy un hombre que tengo fe. La fe no es de los hombres, es don de Dios. Dios se la regaló a usted. Todo lo que usted tiene es de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Le pregunto, ¿qué fe tenía usted cuando era impío? ¿Alguien tenía fe cuando...? Sí, claro, usted me va a decir, yo tenía fe en el San no sé quién, y San Cayetano, y San... Usted tenía fe de eso. ¿Puede un hombre muerto tener fe? Y la Biblia dice que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y los muertos no creen nada, los hombres muertos no creen nada. En delitos y en pecados. Solo los vivos creen. Entonces dice la Biblia, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ni siquiera la fe para tu salvación es tuya. Hermanos, es que yo tuve la fe para... Sí, querido, pero esa fe te la dio el Señor. Dios es el que da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. A nosotros nos parece que el 21 de no sé qué, el Mestal, estaba yo entalado y me convertí a Cristo. No, y me salvé. No, ese día no. Usted había sido salvo hacía mucho tiempo atrás, pero no se daba cuenta. Uno de estos días hablé con un joven y yo le dije, ¿es que no te has dado cuenta? Porque él me dijo, es que yo estoy tratando de limpiarme para agradar a Dios. Es que no te estás dando cuenta que ya Dios te limpió y por eso puso el Espíritu Santo en tu corazón el deseo de limpiarte. La gente que tiene problemas de droga siempre viene y me dice, pero pastor, es que yo no puedo dejarlo. Que dice que se dio cuenta, pero entonces ahora deje a Jesús que opere en usted, porque Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Amén. Esto se trata de Jesús. Fue Jesús quien me hizo ciudadano de un reino. Fue Jesús quien me hizo primogénito. Quiero terminar con esto esta mañana. Fue Jesús el que me dio herencia entre los santificados. El primogénito tenía doble herencia. Toque al vecino y diga, el primogénito tiene derecho a doble herencia. Escuchen esto. Un primogénito tenía derecho a doble herencia. Por lo tanto, Dios nos hizo a nosotros herederos de Dios y puso una doble herencia en nosotros como primogénitos al ser coherederos con Cristo. Tenemos doble herencia en los cielos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos una herencia física, una material, y tenemos una herencia espiritual. Usted necesita cambiar su mente. Yo necesito cambiar mi mente. Yo no puedo seguir pensando como impío.
Recuerdan que empezamos hablando, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vosotros buscad primero el reino de Dios y su justicia. Por favor, póngase de pie esta mañana, solo los primogénitos. Solo Sion, la celestial. Solo los que están en compañía de muchos millares de ángeles. Levante su manita derecha por mí. Porque además todo el reino es a la derecha. Y si soy hijo, también heredero. Soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Tengo doble herencia. Doble herencia, porque soy un primogénito del reino de los cielos. Soy parte de los primogénitos. Amado pueblo mío, aquí soy Jesús, el Dios eterno. Regocijaos, porque desde hoy habitaré en esta casa entre vosotros. Siempre lo sustentaré con la diestra de mi justicia, y aunque su principio haya sido pequeño, su postrer estado será grande. Mi paz esté con vosotros, amados hijos.